Bueno, el mensaje que quiero compartir con vosotros tiene que ver con las oraciones de David, teniendo en cuenta de que hay demasiado material con respecto a sus oraciones. Hay oraciones, hay salmos de alabanza, salmos de protección, hay salmos de oraciones pidiendo venganza, pidiendo justicia, alabanza, adoración, hay salmos proféticos, hay salmos mesiánicos, hay salmos de confianza, hay salmos de liberación. Pues que después de analizando tanto material, creo que para mí es más fácil hablar del personaje, porque al final el personaje nos revela pues, un hombre con una sensibilidad especial con respecto a la relación personal con Dios. Y entonces, bueno, me gustaría abordar este asunto desde esa perspectiva, viendo al personaje y viéndolo no solamente desde sus salmos, sino especialmente desde la perspectiva de otros profetas, otros siervos de Dios. Porque, claro, la palabra de Dios está llena de palabras que hablan de David. Bueno, en primer lugar quería leer en Isaías y espero al Señor que me dé la mente clara para poder, por lo menos, abordar las cosas que más me han tocado mi corazón. Pero quisiera comenzar con Isaías 55 y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Está invitando el Señor a una relación con Él, diciendo: ¿por qué gastáis? ¿Por qué malgastáis vuestro esfuerzo, vuestro trabajo en aquello que no da resultados? Entonces luego el Señor nos dice cómo tenemos que enfocar nuestras energías, nuestro tiempo. Dice: inclinad vuestro oído a mí, y venid y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y luego dice: yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Aquí Isaías dice que David es un modelo al cual nosotros tenemos que imitar. Es un modelo al cual nosotros tenemos que mirar para entender cuál es el espíritu de oración que él tenía y sobre todo la sensibilidad que él tenía en cuanto a una relación muy personal, muy íntima con Dios. Aquí en este texto de Isaías pues habla especialmente de que cuando uno ora, porque nuestros caminos no son sus caminos, y habla de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle entre tanto que está cercano. Está hablando de la oración, está hablando de una relación personal con Dios, de cómo invertir nuestro tiempo más eficazmente. Nos pone como modelo David. Es complicado tratar ese asunto, pero desde el punto de vista de Amós, y quisiera que si fuéramos, a ver si el Señor me da facilidad de entendimiento y de mente para tratar estos asuntos. Dice en Amós capítulo 9, versículo 11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. En el capítulo 15 de Hechos también dice: y levantaré el tabernáculo de David que está caído, levantaré sus ruinas para que los gentiles vuelvan su corazón a Dios. Entonces, el Señor nos habla de que debemos de levantar un tabernáculo. Ahora, la paradoja, digámoslo así, es que David no tenía ningún tabernáculo. Estaba el tabernáculo de Moisés y estaba el templo de Salomón, pero no había un tabernáculo propio que David había construido. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando habla de ese tabernáculo? Está refiriéndose a lo que dice la palabra de Dios. Dice: olvidáis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces, lo que la oración es eficaz y a lo que el Señor nos quiere llamar es que seamos templo del Espíritu Santo. Porque somos templo del Espíritu Santo, no necesitamos otro lugar, otra forma, otra manera. Somos nosotros el lugar donde nosotros presentamos sacrificios de alabanza y adoración agradable para Dios. Entonces, David no era un hombre que Dios no le había dado la oportunidad de construir ningún templo. Sí había traído a su propia vida, a su propia casa, a su propio hogar, al propio jardín de su hogar, había traído el arca de Jehová.
Eso sí, tenía la presencia de Dios, pero no tenía una estructura donde llevarlo y meterlo. De hecho, en el capítulo 7, cuando Dios hace un pacto con David, en este pacto con David, la palabra de Dios dice que David un día se levanta por la mañana, despierta y dice, yo vivo en una casa noble, una casa lujosa, vivo en un palacio, y el arca de Jehová está entre cortinas. No tenía un lugar específico para el arca, no tenía un templo. Entonces David dice, ya sé lo que haré, voy a construir un templo. Y entonces Dios lo llamó, lo amonestó dulcemente, pero le corrigió y le dijo, David, ¿te olvidaste de que tú saliste de detrás de las ovejas? ¿Te recuerdas que tú no eras nada, no eras nadie, no tenías oportunidad? Eras probablemente el último del último del cual yo podría, o cualquier hombre se hubiera fijado en ti para haber alcanzado un lugar de preeminencia. ¿Te olvidas de cuál fue tu origen? ¿Te estás llenando de soberbia para construir un templo? Porque todos los religiosos al final tienen la tendencia de hacer algo que manifieste su grandeza, su poder, su gloria, una iglesia más grande, etcétera, ¿no? Y David, Dios le dijo, tú no me harás a mí ninguna casa. Lo amonestó, dijo, tú no me construirás a mí una casa. Pero luego le dice, sí, pero yo de ti construiré, haré de ti una casa y de tu simiente, levantaré un reino que no tendrá nunca más fin. Está refiriendo a la vida, a la vida de Jesús. Entonces, la vida de Jesús que nosotros tenemos que manifestar a este mundo no viene de una iglesia o de una potencia de vatios o unas energías capaces de llegar hasta el último rincón de la tierra con potencias técnicas, sino que la palabra de Dios nos dice que la vida de Jesús se manifiesta a través de hombres que se han convertido en templo del Espíritu Santo y que tienen como forma de vida su relación personal con Dios, que tienen como su objetivo, lo único, obedecer a Dios y seguirle por encima de todas las cosas. David era un hombre que sus últimas palabras fueron muy sencillas y él habló de sí mismo, o sea, que yo quería hablar de lo que la palabra de Dios dice de David, pero también él habla de sí mismo y resume su existencia o resume su vida en unas palabras muy, muy sencillas. En el capítulo último de Samuel, las últimas palabras de David, dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, aquel varón que salió detrás de las ovejas, que no tenía oportunidad. Yo tengo incluso a veces la tentación de pensar que David era un hijo ilegítimo de Isaí, un niño que estaba, mientras los demás estaban en fiesta, él estaba marginado cuidando ovejas. Y cuando él escribe de sí mismo diciendo, en pecado me concibió mi madre, tengo la tentación de pensar que probablemente era un hijo de Isaí, pero probablemente no era y no tenía la oportunidad de estar en los centros de dirección, los centros de gobierno, no tenía la oportunidad de estar en los lugares, digamos, de fiesta, de oportunidad. Y Dios lo vio, lo escogió. Lo escogió porque, como vamos a ver más adelante, él, mientras los demás estaban en los centros de poder y de reunión, él estaba cultivando algo que solamente se puede cultivar cuando uno está quebrantado, y es en la presencia de Dios, como dice la palabra del Señor, que mientras él estaba en los campos de Éfrata, en los lugares apartados, él fue cultivando su relación personal con Dios. Bueno, y él lo que dice de sí mismo, dice, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Eso de lo que él decía de él. Si había algo que podía resumir de su vida, pues no eran las hazañas, los prodigios que él había hecho, que había alcanzado, cómo él había derrotado a los gigantes o cómo había derrotado a los amonitas, a los filisteos o cualquier clase de enemigo que se había levantado contra Israel. Si había algo que resumía su vida, era que él había tenido una comunión íntima con Dios y que Dios le había permitido tener esa sensibilidad y esa relación personal con él. Él valoraba mucho más su relación personal con Dios que cualquier otra materia en la vida. La diferencia entre David y Saúl pues era que cuando los dos pecaron gravemente, pero cuando David pecó, él dijo, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Dijo, no, yo quiero seguir siendo tu templo, por favor, quítame el reino, quítame la autoridad o quítame la posición, quítame incluso la honra o quítame, si quieres, incluso algo que nos puede doler mucho a todos, que es pues nuestra trayectoria, nuestra reputación.
Y él no estaba tan interesado en su reputación, estaba más interesado en la presencia de Dios. Y se me manifiesta cuando él está alabando a Dios delante del arca, de alguna forma los demás lo veían como una vileza, bailar y danzar casi en paños menores, con un vestido de lino. Pero él dice, yo me haré más vil delante de él. Y la diferencia con Saúl, que también pecó, y no tan gravemente, fue que Saúl, cuando pecó y fue amonestado por el profeta, él dijo, sí, es verdad, he pecado, pero por favor, hónrame delante del pueblo. Que esto no se sepa. No me importa tanto que Dios haya quitado de mí su espíritu, no me importa tanto que me haya quitado su presencia. Lo único que me importa es que yo no quiero perder mi posición, no quiero perder mi honra, no quiero perder mi lugar. No quiero presentarme delante de las personas y mantener el estatus que yo tenía. Entonces, hermanos, la idea que yo quiero compartir con vosotros es que es difícil abordar. Yo me he estado leyendo los Salmos y es difícil abordar tanto material. Es más fácil, yo creo, que abordar desde diferentes puntos de vista quién era David, cómo era David, cuál era la sensibilidad que él tenía, cuál era el corazón que él disponía cuando se acercaba a Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de ser el templo del Espíritu Santo. Y cuando uno es el templo del Espíritu Santo, pues de ese lugar es donde brota la adoración, la alabanza y todas estas cosas. Quiero leer algún salmo brevemente, porque hay algunos que son especialmente, simbólicos en cuanto a su relación con Dios. Uno es el Salmo 132, porque ahí encontramos una conversación con Dios. No solamente una conversación con Dios en el que Dios interactúa con David, sino que vemos el verdadero espíritu que este adorador tenía. En el Salmo 132 dice la palabra de Dios de esta forma, rápidamente, dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Dice, he aquí que en Éfrata lo oímos, Éfrata es Belén, y lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Entraremos en su tabernáculo, entraremos en su presencia. Él había cultivado su relación con Dios en Éfrata y en los campos del bosque, en la soledad, en la intimidad, en la marginación que él tenía como alguien que no tenía la posición de los lugares de más influencia. Y hermanos, está el poder de la influencia y están las influencias del poder, pero no hay mayor influencia que la oración ni la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que David ora, pero ¿cuál es la respuesta que Dios le da? La respuesta que Dios le da unos versículos más adelante está en el versículo 11, dice, en verdad juró Jehová a David. Ahí Dios le responde, porque esa es la oración. La oración es, Señor, yo no voy a buscar lo mío, no voy a buscar mi comodidad, voy a buscar tu presencia, voy a buscar dónde moras, voy a buscar dónde habitas, voy a buscar dónde está, quiero, guiado por la sensibilidad que has puesto en mi alma, en mi espíritu, voy a buscar ese lugar donde tú estás. Y Dios le responde de esta forma, dice, y en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, y tus hijos guarden mi pacto y mi testimonio que yo les enseñe. Y esa es la respuesta que Dios le da. Dios le dice, de ti, y te daré hijos, y habrá una proyección más allá de tú tendrás una trascendencia, no porque edifiques un templo, sino porque la vida del Señor, la vida de Jesús será trasladada, transmitida por alguien que ya la tiene dentro de sí, puede esa influencia llegar a otras personas. En Jeremías capítulo 33, por eso yo quería hablar más bien del personaje que de su acción de oración, porque es demasiado material. Pero aquí encontramos en este capítulo 33 de Jeremías,
dice la palabra de Dios, porque así ha hecho Jehová y no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ni a los sacerdotes ni levitas faltarán varón que delante de mí ofrezcan holocaustos y enciendan ofrendas y que hagan sacrificio todos los días. Hermanos, esa es la respuesta que Dios le da a David por su consagración, que la vida de Dios, la unción de Dios, la esencia de Dios será proyectada hacia el futuro, de tal forma que de él vendría una nación que no tendría fin. Y cuando el ciego vio a Jesús le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él fue el canal por el cual también la vida de Jesús vino a este mundo. Quería leer otro salmo, hermanos, a ver si lo encuentro. En el capítulo 141 dice: escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El incienso y la ofrenda de la tarde. Él no tenía por sí mismo un tabernáculo, un edificio, pero él era el tabernáculo, él era la casa, él era el lugar donde ofrecía sacrificios. Y aquí se estaba refiriendo al incienso, que son las oraciones, pero también se está refiriendo a algo que instituyó Moisés para el tabernáculo, que era el sacrificio continuo, que es un símbolo de la oración y la alabanza. El sacrificio continuo. Había muchos sacrificios en el Antiguo Testamento, muchos, para diferentes cosas, ¿verdad? Diferentes fiestas. Había diferentes sacrificios, pero había uno que se llamaba el sacrificio continuo. Y ese debe ser el símbolo de nuestra relación con Dios, un sacrificio continuo, una oración continua. Por eso dice la palabra que suba mi oración como la ofrenda de la tarde. ¿Por qué la ofrenda de la tarde? Porque había el sacrificio continuo, era que había que sacrificar un cordero por la mañana y un cordero por la noche y por la tarde. Y el cordero se sacrificaba, pero tenía que ir aderezado con un poquito de pan, con un poquito de vino y con un poquito de aceite. Eso simboliza nuestra oración. Dice la palabra de Dios, y debe de ser así, que Cristo es el único objeto de nuestra atención, adoración y alabanza. A Él concentramos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es al cual nos acercamos por medio de Él al Padre. Él es la razón, Él es el modelo por el cual nosotros cerramos nuestros ojos y le observamos, le miramos. Y debe ir aderezado con vino, con pan de la revelación de su palabra, con vino de la unción, de la dirección del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo del aceite. Esa debe ser nuestra adoración. Nuestra oración diaria debe ser el Cordero, debe ser hacia el Cordero, centrados a través y por la sangre de Cristo y en el nombre de Cristo, pero tiene que haber también palabra de revelación en nuestra oración, porque no oramos no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros y en nosotros, y los que escudriñan el corazón saben lo que Dios quiere, cómo quiere que oremos. Por eso es importante el pan, la revelación de Dios, por eso es importante el aceite, que es la unción de Dios, y por eso es importante que el Espíritu esté en nosotros. Entonces, hermanos, el personaje es tan importante, hay tantas historias en que David recurre. Hay algunos que se han saltado el personaje y han tenido injerencias, se han metido en mi personaje estos días. Han salido de su circunscripción y se han metido en la mía y han hablado de cuando David toma el efod, ¿verdad? Y cuando está en apuros y antes de salir a la batalla y antes de tomar una decisión pide el efod. Una de las oraciones unas actitudes que más me agradan de David, porque fue un hombre débil y pecó. Y una de las oraciones que más me tocan es cuando David pecó gravemente por censar al pueblo y el pueblo, pues tuvo una situación terrible y hubo una mortandad porque vino una peste sobre el pueblo y él caminó buscando el lugar donde Dios le había dicho que tenía que edificar un altar. Y aquel lugar era la era de Araún el Jebuseo. Jebuseos eran los habitantes de Jerusalén. Y es muy probable
que aquella colina, aquel lugar donde él levantó ese altar, es muy probable que sea el lugar donde se asentó el templo de Salomón en su tiempo. Y él cuando pecó y vio a la mortandad del pueblo y vio que el pueblo era diezmado, él caminó hacia allá arriba y cuando Araúna lo vio, dijo: ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que te dice? Yo, dame, no voy a recibirte nada que no me cueste. Y tomó cogió, le pagó, compró la era, le pagó por los bueyes, le pagó por la leña, e hizo un altar y la mortandad se acabó. Y nosotros tenemos que levantar un tabernáculo, un altar, un lugar que nos cueste para acabar a veces con la mortandad. Y todos vivimos etapas en lo que, no sé si tú, pero en el que hay mortandad en el pueblo. Hay demasiadas personas que están siendo alcanzadas por las pestes de este mundo. Y nosotros tenemos que subir a ese lugar que es un lugar de adoración, de alabanza, pero también de búsqueda, de arrepentimiento, y ahí le edificó ese altar que compró a Araúna el Jebuseo, que ciertamente creo que es el lugar donde luego se construyó ese lugar, que el templo es un lugar de adoración. Por eso digo, hermanos, que David era un precursor, era alguien que desde lejos ya nos mostraba un modelo al cual nosotros imitar. Dios lo puso como testigo, lo puso como jefe a las naciones para que lo imitemos, para que entendamos que a través de hombres como él la vida de Dios se abre camino. Quisiera leer un texto, no voy a ver mucho más, pero quisiera leer un versículo. Esto está en Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Entonces pienso que es más importante analizar el personaje que analizar las miles de oraciones o las cantidades de oraciones que él hizo tan bellas, como el Salmo 23, como el Salmo 51 y otras tantas. Pero sí quiero presentar a David como un modelo de alguien que se convirtió en el prototipo del templo del Espíritu Santo, que es lo que debemos de ser nosotros. Y dice el capítulo 22, versículo 22, hablando de un personaje que sustituyó a otro, y dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Y ese mismo texto, de una forma diferente, pero para mí más representativa, es en el capítulo 3 de Apocalipsis, hablando en la iglesia de Filadelfia. Dice, refiriéndose a esto, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuál es esa llave de David? No podemos pensar que es la oración. No podemos pensar que tiene relación con el versículo de Mateo 18, cuando dice que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatáis en el cielo será desatado en la tierra. No está hablando de que David tenía una llave que abría y cerraba los cielos, que tenía una llave que cambiaba las circunstancias, que cambiaba y derribaba a los enemigos. Pues esa es la llave que Dios quiere darnos. Y en este texto dice, en el primer texto, cuando Dios sustituye a un hombre, pues que era un mayordomo, por otro que Dios quiso poner, le dijo que pondría sobre su hombro la llave de David. Y nosotros tenemos que tener la llave de David. Como siervos de Dios, tenemos que tener esa autoridad. Y esa autoridad es nuestra relación personal con Dios, nuestra intimidad con Dios. Él era un hombre que había alcanzado un nivel de intimidad muy, muy, muy profundo. Y esto le hacía más fuerte que a los demás. Por eso él dice que, hablando sí como un versículo en el que habla de Jesús, pero dice que Dios le ungió con un espíritu de alegría más que a sus compañeros. Hay un espíritu de alegría más que a los compañeros, aquellos que tienen esa sensibilidad, esa cercanía con Dios, que Dios lo da un ungüento y una unción mucho más amplia.
Y quisiera pues terminar con lo que dice Zacarías de David. Hemos visto diferentes aspectos, diferentes personas, Isaías, Jeremías, que hablan de David como un adorador, como un hombre de oración, como un templo del Espíritu Santo, como alguien que sin tener un tabernáculo físico, él se había convertido en un tabernáculo espiritual, un cuerpo que portaba la presencia de Dios y que Dios hizo un pacto eterno con él, las misericordias firmes a David, y que a pesar de sus caídas, sus derrotas, sus fracasos, nunca se rompió el hilo con su presencia, porque él valoraba más la presencia de Dios y su relación con Dios que cualquier otra prebenda que podía haber alcanzado en la vida. Y en Zacarías quisiera brevemente leer lo que la palabra de Dios dice, y con esto vamos acabando. Sí es posible que sean versículos recurrentes, pero hablan de la oración. Dice, en el capítulo 12, versículo 8, dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Es una profecía para Israel, pero yo creo que podemos también pues pedirle al Señor que nos la dé también a nosotros esas promesas. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es un avivamiento, hermanos. Es un avivamiento que Dios promete por causa del derramamiento de ese espíritu de gracia y de oración, en el que ningún enemigo podrá venir contra Jerusalén ni contra el pueblo de Dios, y que Dios hará este milagro, y es que volverán los ojos a Jesús como crucificado, como el Salvador, como el que se entregó por todos nosotros para la limpieza de nuestros pecados. Y entonces, pues, simplemente acabar con esto. Tenía escritos muchos salmos que hablan de diferentes cosas interesantes, pero creo que lo vamos a dejar ahí. David es el modelo que Dios también nos dio como un tipo de hombre de oración. Lo puse por testigo y por jefe de las naciones, y espero que te haya servido para algo. Amén. Gracias, hermanos.